Pues hola a todos, amigos de Fundación Madrina. Estamos en un podcast que se puede definir como el primer episodio de Buscando la Verdad, ¿no? Hoy vamos a tratar de un tema muy importante, de un tema que a mí personalmente me duele y espero que también a todos nuestros oyentes nos duele. Es el tema de Noelia. Noelia, que hace poco partió de este mundo. Nos abandonó a través de la eutanasia y en Buscando la Verdad hoy, para desarrollar y definir un poco todo este problema de la eutanasia, qué es, en qué consiste, qué cosas positivas se las tiene y qué peligros nos enfrentamos, pues tenemos a dos médicos ilustres, dos médicos de familia, pero uno de ellos es el doctor Eric Luebke, que es oncólogo y médico de familia, que tenemos aquí. Y otro es el doctor Osbel Díaz, que es también médico de familia, también neumólogo. Ambos dos han estudiado el caso, se lo hemos pedido, sobre todo dos eminencias, dos personas que están día a día luchando oncología, con cuidados paliativos, con personas que realmente sufren y que bueno, pues incluso igual que en neumología, que parten, ¿no?, de este mundo también con dolor, con sufrimiento. Dos realidades que nos van a hacer enfrentar a esta triste realidad que fue el caso de Noelia. Buenas tardes a los dos, Eric y Osbel. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay muchas preguntas. Primero de todo es, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es y qué no es? Eric, ¿o quién lo quiere? Bueno, pues a ver, vamos a ver, cuando uno habla de eutanasia tiene que distinguir varios escenarios. Suelen hablarse resumidamente de dos, que uno es eutanasia voluntaria activa y el otro suicidio médicamente asistido. También hay que recordar conceptos que en la literatura, aunque se tiendan a omitir, no lo podemos prescindir de ellos, porque hay casos que realmente requieren de estos conceptos para entenderlos, como son eutanasia pasiva y su relación con el principio del doble efecto o unos verdaderos cuidados paliativos. Está también lo que sería la eutanasia activa no voluntaria y eutanasia activa involuntaria, y también está también el concepto de eutanasia indirecta. De momento solamente he hecho muchos términos y no he definido ninguno, así que vamos por lo sencillo. La eutanasia activa voluntaria significa que un enfermo te pide ayuda para que acabes con su vida o para morir, y el médico dispensa un medicamento o un conjunto de medicamentos para que se produzca ese efecto final, que es la muerte. Esto es eutanasia voluntaria activa. Activa voluntaria. Y suicidio asistido es un sujeto que, en el contexto también de una enfermedad médica grave, incapacitante, igual que en el caso anterior que no lo explicité, te pide ayuda para morir y el médico le aconseja que utilice una sustancia o conjunto de sustancias que el paciente se autoadministra. Esto segundo es suicidio asistido. Entonces, ¿cuándo es eutanasia no voluntaria? Cuando el enfermo no lo ha pedido. Y se distingue entre no voluntaria o involuntaria, que parecen la misma cosa, cuando el paciente es competente. Es involuntaria cuando el paciente es competente y no se le preguntó, es decir, podría haber dado su consentimiento o podría haber rechazado dicha intervención, pero no se le preguntó. Y eutanasia activa no voluntaria se refiere a cuando el paciente no te puede dar el consentimiento, verbigracia, neonatos, personas con discapacidad mental severa, personas con demencia severa. Estos serían casos de eutanasia involuntaria, cuando te lo puede dar y no se le preguntó, y no voluntaria, cuando no te lo puede dar. Hablamos de a ver si lo encuentro por aquí un momento, que me gusta tenerlo a mano. Hablamos de eutanasia pasiva, que es un concepto muy difícil de manejar en la práctica, y sí que hay algún ejemplo mediático que tiene que ver con esto. Cuando se produce una retirada de un tratamiento con intención de provocar la muerte, y que esa retirada provoca la muerte, ¿vale? Este es el más difícil de manejar porque hay muchas retiradas de tratamiento que son legítimamente válidas, médicamente defendibles,
y que tiene que ver sobre todo con la retirada de tratamientos que podríamos considerar extraordinarios, mayoritariamente invasivos y que se han probado inútiles para prolongar vida o incluso para un alivio razonable. Por eso es muy difícil. Se habla de eutanasia indirecta cuando tú prescribes un medicamento, conjunto de medicamentos o una intervención con intención de producir alivio o mejorar un síntoma, ¿vale? Lo haces con una finalidad médica válida, legítima y razonable y defendible por la Lex Artis, pero secundariamente se produce la muerte sin que fuera el efecto buscado primariamente. La sedación durante la agonía prescrita con dosis adecuadas y de acuerdo a unos criterios que ya los dio la Sociedad Española de Cuidados Paliativos muy claritos y los avaló la Organización Médica Colegial en el año 2010, cuando se hace bajo estos criterios es válida, es defendible, no es ilegal, ni siquiera antes de que se aprobara la eutanasia, y podrían caer en esta categoría de producir el principio de doble efecto, que se le llama eutanasia indirecta. También hoy hay datos de que cuando esto se hace con los medicamentos y las dosis adecuadas, no se produce una disminución de la cantidad de vida que le queda al enfermo en situación de agonía, en comparación con aquellos enfermos que estando con un síntoma de difícil control no se les ha sedado en la misma situación agónica, ¿vale? No sé si muy técnico todo, pero sí me gustaría que llegara a los oyentes de una forma más, como más cercana, ¿no? más pedagógica, todas estas definiciones. No sé si quieres añadir o hacer un resumen un poco más. Bueno, es complejo el tema desde que se nombra por primera vez, y es más sencillo para que porque técnicamente ya usted ve lo complejo que es y las controversias que hay en el tema. Y las personas lo que más conocen cuando usted pregunta, cuando usted cuestiona, es poner fin a la vida de un paciente evitando el dolor y el sufrimiento, en términos que la gente entienda. O sea, la gente, ya cuando vamos a entrar en definición y demás, ya usted ve lo complejo que se hace. Todavía existen controversias, tanto en la comunidad médica como no médica, porque hay un gran debate en la parte jurídica, que es amplio, pero en la parte de la comunidad médica sigue habiendo debate. ¿Por qué? Porque hay debate, porque a veces se ha llegado al límite de ver si la pregunta es si existe un límite moral entre hacer o no hacer, hacer o omitir. O la verdadera pregunta es si nosotros nos estamos protegiendo la vida o estamos protegiéndonos nosotros de decidir. De hecho yo tengo una pregunta. Es decir, la eutanasia, que en definitiva es como ayúdame a morir, o decir, oye, pues termina la vida, o es el aborto de la vida, y la interrupción voluntaria, ¿no? La interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Bueno, interrupción no, porque no es interrupción, es terminar la vida. Oye, yo quiero que tú termines la vida, ¿no? Mi vida, ¿no? Entonces, ¿la puede hacer un médico? Esa terminación, sabiendo que tiene un código, a diferencia de otras carreras, de otras formaciones, tiene un código ético. Es decir, un médico puede hacer de todo. O sea, yo estoy pensando en los médicos nazis que hacían todo tipo de tropelías con niños y con personas, y sobre todo para intentar el futuro de descubrir y demás, pero al final era tortura, ¿no? Entonces, un médico con el código deontológico puede hacer la eutanasia, ¿sí o no? Bueno, ahí entra parte de la controversia. Nadie le va a dar una pregunta total. La gente siempre se va a parcializar y va a recurrir a los tipos de eutanasia, que ahí es donde viene. Si va a comparar una eutanasia activa que le provoca la muerte a un paciente inyectando una sustancia o cualquier situación que exista desde el punto de vista moderno, hay una gran diferencia para las personas en general de dejar de poner un tratamiento, dejar de hacer una acción a un paciente que ya no va a responder y que no va a decir pues. Entonces fíjese, ahí mismo ya tiene un debate. Porque una cosa es, por ejemplo, un enfermo terminal que está como sufriendo y tal, no sé qué, que dice, oye, mira, voy a terminar con esto. Entonces, creo que también con el COVID y demás, con mi madre pasó lo mismo, que dice, oye, mira, ya no podemos hacer más, dejamos morir o hacemos cuidados paliativos, ¿no? Es decir, como
un poco muerte digna, ¿no? O sea, que la eutanasia tiene su doble cara, es decir, cara y cruz. En ese sentido, más aceptado, mucho más aceptado, la eutanasia pasiva. O sea, aceptado, pero es dejar de hacer. Y ahí después el doctor le comentará, porque él tiene su criterio muy bien basado. Entonces, es dejar de hacer, es omitir. Porque ahí estaríamos también el encarnizamiento terapéutico, que puede ser, oye, claro, hacemos todo lo posible para pero dar vida a este ser, o no, o decimos, o simplemente por no medicarle ya simplemente va a dejar, es decir, sin hacer una acción activa. ¿Qué sucede en realidad? Cuando usted pone una ley, nosotros no sabemos hasta qué punto los cuidados paliativos van a responder a esas expectativas que un paciente pueda tener cierta calidad de vida, porque vamos, cuando se está hablando de eutanasia, un paciente que no tiene calidad de vida. Yo estoy pensando en los enfermos de ELA, por ejemplo. Pero sí, se podría definir, y perdonar que me meta en esto, sí. El hecho de que se haya aprobado una ley ya por fin para apoyar a los enfermos de ELA, pero que no se haya dado el dinero, porque seguramente no hay, porque ese dinero no existe, se lo llevan para otras cosas, ese dinero para los enfermos de ELA no se les da y se les está dejando de morir, el gobierno está haciendo una eutanasia pasiva con los enfermos de ELA, entre otro tipo de patologías. Bueno, voy a contestar aquí, voy a volver a tomar el micrófono porque me ha gustado mucho que efectivamente plantees que este es un tema que genera debate. Primero voy a ahora poner el ejemplo muy clásico, muy directo. Puede parecer muy de libro, pero estas cosas a veces te ocurren en la clínica, en la vida real. Tú tienes a un enfermo en la UBI que le has salvado la vida porque lo has atendido tras un accidente de tráfico catastrófico y con la información que tenías sabías que tenías que ir a por todas. Pasan 2, 3, 4, 5, 8 meses y ves que el enfermo no va para ningún sitio y decides que tenerlo intubado no va a ningún sitio. Estás haciendo una retirada de tratamiento, pero tú sabes que si le quitas el tubo al enfermo va a tener un problema respiratorio. Que a lo mejor puedes plantear, bueno, pues le pongo, pues no sé, una ventilación respiratoria no invasiva que manejáis mucho mejor los neumólogos que ningún otro especialista, le pongo una traqueotomía. Bien, supongamos que la intención al quitarle el tubo sea matarlo. ¿Qué ocurre si le quitas el tubo y no muere? Que al siguiente le vas a dar un garrotazo, no se lo vas a dar con un palo, se lo vas a dar con un medicamento, evidentemente, porque tu intención era acabar con su vida. ¿Qué pasa cuando tu intención no era acabar con su vida, aunque sabes que tiene una probabilidad alta de que retira el tubo se muera y resulta que no se muere? Lo vas a cuidar. Ahí tenemos, entonces aquí tenemos tema de intencionalidad. Segundo, se ha tocado tema, y vamos ahora a coger el ejemplo que has puesto de la esclerosis lateral amiotrófica, se ha tocado el tema de encarnizamiento terapéutico. Y a mí me suele gustar contar mucho que el tema de que no estás obligado a mantener a cualquier precio la vida de una persona médicamente, si para ello tienes que emplear medios extraordinarios. Me encanta decir que esto, y el primero que dijo esto con esa claridad así de meridiana fue el Papa, creo que ahora es venerable, Pío XII. ¿Vale? O sea que esto de no encarnizar ya se produjo, esa afirmación dentro de la iglesia. Creo recordar haber leído que la pregunta que se formuló es, mira, que aparecieron las UBIs y con las UBIs apareció una cosa que se llama el imperativo tecnológico y con ahí apareció también la discusión del encarnizamiento terapéutico. Y entonces ahí se hace la pregunta hasta dónde estamos obligados y lo que contestó Pío XI es con medios ordinarios, dar de comer, dar de beber, una hidratación, se consideran ordinariamente medios ordinarios para la redundancia. ¿Vale? Posteriormente dimos un paso más aquí y empezamos a hablar de proporcionalidad. El ejemplo típico para hablar de proporcionalidad es el enfermo con Alzheimer, cuando está recién diagnosticado y la persona no está incapaz mentalmente para manejarse su vida, si tiene un infarto con UBI y todo. Si ese infarto lo tienes cuando ya estás en una fase severísima de la enfermedad y habla como 7 estadios de toma de decisiones, no le vas a negar un tratamiento anginoso en planta, porque si eso le puede salir, pues no se lo vas a negar, pero no la vas a intubar y no vas a llegar a una UBI. Y si estamos en una persona a la que el pronóstico es, mire, le quedan horas o días como mucho de vida, ahí los tratamientos que van a hacer son tratamientos sintomáticos, no tiene sentido poner un antibiótico para una neumonía aspirativa. Caso de ELA. Cuando se diagnostica un paciente con ELA, lo correcto es que lo vea un neurólogo que está especializado en tratar pacientes con ELA. Y desde el minuto 1
tiene que entrar una discusión de voluntades anticipadas, porque aquí se van a tomar decisiones sobre, llegado el momento, ¿usted aceptaría ponerse una sonda nasogástrica para nutrirse? Sí, no. Llegado el momento, ¿aceptaría usted ponerse una gastrostomía para nutrirse? Sí, no. Llegado el momento, ¿aceptaría usted una traqueostomía para tener una ventilación mecánica asegurada? Sí, no. Y cualquiera de las decisiones que tome este enfermo son éticamente correctas y éticamente defendibles, ¿vale? Y pongámonos en el caso que tú estás trabajando en un cuarto de guardia donde te llega un enfermo con ELA, todavía no está tetrapléjico por su ELA, ¿vale? Pero te están diciendo que tienes un paciente con un ELA y tú tienes que tomar la decisión, llamo al intensivista, lo intubo o no lo intubo, no sabes nada más de sus voluntades anticipadas. Los mismos códigos deontológicos y la misma práctica clínica que te está diciendo que intentes tomar la decisión más conservadora que te permita mantener al sujeto vivo mientras consigues más información. En una REA, por ejemplo, pues no te lanzas a intubar al enfermo y lo mantienes con un AMBU, que esto es una ventilación no tan invasiva, mientras viene el neurólogo que lo conoce, mientras viene la suegra, la tía, el hijo, el hermano, que te da los datos sobre esa persona, te da el contexto pronóstico, te da también la opinión del neurólogo, y mientras eso tú intentas mantener a la persona con la medida más conservada. Es decir, una persona que tenga una mentalidad paliativa no eutanásica sabe que tiene que actuar de manera proporcional al diagnóstico que tiene el enfermo. Y ya un último punto, esto yo no lo vi en España, lo vi en Inglaterra cuando estuve ejerciendo 15 meses y creo que en Estados Unidos funciona igual. Cuando un paciente tiene ingreso en hospital, hay un papel que es legal, lo tiene que firmar no el residente de primer año, sino una persona que tenga ya una cierta recorrido clínico, y es el formulario de reanimación cardiopulmonar, sí o no. Me centro al caso británico, que es el que yo conocí y el que me tocó hacer. Sea cual sea la decisión que figure en ese formulario, ordinariamente el paciente tiene que estar informado del porqué, la familia tiene que saberlo. Si no informas al paciente, tienes que justificar por qué no lo informas, por lo menos la familia sí. Y hay dos posibilidades de poner no reanimación cardiopulmonar en caso de parada cardiorrespiratoria. Uno es porque el pronóstico de la enfermedad es terminal, por tanto es causa médica, ¿vale? Un cáncer terminal que ha agotado todas las líneas de quimioterapia y que todas han fracasado, no lo vas a reanimar, no porque el enfermo o la familia no quiera, sino porque es contrario a ética médica. Y otro puede ser el caso de un paciente que podría ser potencialmente reanimable, pero te ha dado un documento de voluntades anticipadas que te dice que no quiere ser reanimado si tiene un evento agudo. Y en ese segundo caso, estoy hablando del año 2015, Inglaterra te decía que lo tienes que revisar una vez al mes para saber si ha habido un cambio de decisión. O sea, se hace esta distinción. Esto para que veamos que cuando se quiere ser muy fino, sin incurrir en una cuesta resbaladiza eutanásica, se puede ser muy fino aquí. Volviendo un poco a centrarnos a la eutanasia, al caso de Noelia, y sabiendo que bueno, esto lo producen los médicos también, los médicos tienen un código ético. Ojalá ese código ético lo tuvieran los ingenieros, los arquitectos, no sé qué harían los puentes, a lo mejor. Es decir, una de las cosas es defensa de la vida, es decir, trabajas por la vida, y además de una manera muy fina, pero también que no vas a hacer negocio de la medicina, ¿no? Me acuerdo yo una reunión, no digo dónde, en que en la Real Academia de Medicina no digo de dónde, me dijeron los clínicos, no, es que queremos quitar los 3 artículos del código deontológico, queremos ser millonarios y queremos decidir sí o no dar la vida o no. Es decir, entonces en ese sentido, ¿hasta qué punto un gobierno puede legislar sobre la vida y muerte? Segundo, ¿cómo un médico puede ser, digamos, el brazo armado de esa ley, si es ética o no? Es decir, si un médico puede someterse contra el código deontológico a realizar ese tipo de prácticas, ¿sí o no? Y en ese sentido, Noelia, ¿qué le pasó? Entonces, son muchas preguntas, pero por resumiros. Código deontológico, sí o no. Un médico puede practicar la eutanasia, sí o no. En definitiva, ¿dónde un médico puede llegar y dónde no? Porque a lo mejor resulta que eso no es necesario que lo haga un médico, ¿sabes? O bien, o, no es necesario, o si es contrario al código deontológico, o a lo mejor el código deontológico no sirve para nada.
y hay que quitarlo del pontificio de todos los médicos, ¿no? Y entonces yo perdería mucha confianza, ¿no? Si tengo un médico que lo único que quiere es dinero, claro, y no quiere salvarme la vida, ¿no? Claro, por eso es que es tan complejo el tema. Pero sí hay una cosa real, para no darle la vuelta y no responderle la pregunta. Una cosa que sí quería comentar: cuando usted abre la ley y le da posibilidades, van a venir un grupo de solicitudes mayor, seguramente, de eutanasia, porque van a entrar entonces a valorar otras posibilidades de enfermos y demás. O sea, no solo el clásico enfermo que uno piensa cuando hablan de eutanasia, todo el mundo piensa como un paciente que está cuadripléjico, que tiene otra situación compleja, pero hay otras enfermedades, y de hecho hay bastantes, que con esta apertura de la ley de usted, cuando usted abre el marco legal, aparecen estas situaciones, y entonces los profesionales de la salud sí se van a ver en esta disyuntiva, porque al final de cuentas ni un abogado pone fin a la vida ni nada, sino en este caso, dependencia, ya usted vio del tipo de eutanasia que se vaya a proceder, entra la parte médica. Ahora, hace un instante me acordé de una película irlandesa del año 89 que se llama Mi pie izquierdo, que es un paciente con no es una cuadriplegia, es una triplegia. Y se llama así Mi pie izquierdo porque eso parece que es basado en hechos reales, no estoy seguro si es basado en hechos reales, pero si me acuerdo de la película, el paciente aprendió de chiquito a pintar con su pie izquierdo y se hizo con una figura grande durante la película y demás. Lo que quiero decir con esto es que todas las situaciones no son iguales. Y ese hombre encontró, con su pie izquierdo, encontró otra cosa, otra vida, otra ganas de vivir, otras posibilidades. Y no es lo mismo. Y por lo otro que nos preguntaba, cuanto al código, por supuesto, hay situaciones que van a seguir en controversia. Que un grupo le va a decir que no se adhiere al código en general, un grupo de personas en general. De médicos, ¿no? De médicos, claro. Que no quieren acatar el código ontológico. No tanto acatar, sino porque no todos los médicos van a practicar eutanasia. ¿Usted me entiende? Eso es en que se encuentre esa situación después. Porque la eutanasia va contra el código ontológico, pregunto. A ver, aquí voy a contestar en el mismo registro que mi compañero, mi colega Osbel. Si yo cojo el código deontológico médico vigente actual del año 2000, creo que 21-22, el artículo 38,1 lo define como contrario a la deontología médica. ¿Qué ocurre? Que dentro de 10 años llega otro, de hecho el que ganó las elecciones el año pasado, que no se ha podido presentar por el tema de incompatibilidad, no voy a desarrollar el tema, se puede buscar en fuente pública, él decía que la eutanasia tenía que poderse realizar médicamente, o sea que dependiendo de quién esté podemos poner el código a nuestro gusto, igual que podemos poner nuestra ley a nuestro gusto. Y entonces aquí tenemos que hacernos la pregunta incómoda: ¿las leyes son lo que deciden la mayoría o existe una cosa que se llama derecho natural que nos vincula a todo hombre y mujer, toda raza, pueblo y nación? ¿Vale? Y ahora voy a poner un ejemplo de Estados Unidos que no tiene nada que ver con eutanasia, pero para que veamos de dónde viene el rechazo de muchos médicos en decir: mira, a mí no me pidas que yo haga una acción que positivamente acabe con tu vida, porque esto es un acto médico. Es una cosa que uno se muera de su enfermedad y otra cosa es que otro le mate. Vamos a poner ejemplo. O sea, se puede definir que no es un acto médico. No, es un acto realizado por el médico, pero no es un acto médico. Yo lo defino así. Perfecto. No es un acto médico, por lo tanto, está sujeto al código ontológico y por tanto un médico no debería de realizarlo. Y permíteme que te ponga el siguiente ejemplo. Resulta que una vez una cosa que llamó mi atención. Pero es que no consigo que lo digáis. O sea, no, tengo que decirlo yo. Que sí, no tengo ningún problema. Yo estoy siendo muy claro, yo no estoy intentando ser buenista ni quedar bien ni nada. Yo creo que es una línea roja que nunca debimos cruzar, así de claro, lo quiero decir en otro lenguaje. Lo que quiero decir, lo que quiero es explicar el porqué de tu afirmación, que estoy totalmente de acuerdo con ella y que no te la voy a rebatir. Hace unos 10 años me llamó la atención cuando yo leía qué obligatoriedad tenía un médico de presentarse si en un vuelo internacional pedían un médico. Y me encontré con que en los vuelos europeos era obligatorio, se considera un delito de omisión del deber de socorro si no levantas la mano y dices: aquí estoy para ayudar, aunque luego no hagas nada porque no tengas los conocimientos, mientras que en los vuelos
norteamericanos de Estados Unidos no es obligatorio presentarse. Y dice, ¿me lo explique? Pues sí, te lo voy a explicar. Resulta que Estados Unidos entiende que si yo a una persona que está mala la toco, se encuentra bien, en ese momento yo ya me convierto en responsable de lo que le pase a ese señor y estoy asumiendo un riesgo legal, porque ya he actuado. Vale, eso es lo que, esto es lo que quiere para llegar a lo que tú me estás diciendo. Y de hecho, si decides hacerlo, lo que se recomienda es, 1, grabar todo lo que haces y escribirlo y documentarlo. 2, conectarte con tierra para que alguien en tierra te valide lo que estás haciendo. 3, decir que lo haces acogiendo la ley del buen samaritano y de que por eso no vas a cobrar, para que si hubiera un litigio legal, porque la persona diga, es que usted con lo que me hizo me dejó mal, me dejó peor. Pero ¿qué tiene de verdad este razonamiento? Lo que tiene de verdad es que una cosa es que una persona se muera de su enfermedad y otra cosa es que yo la mate. Porque hay un acto ético ahí detrás. Y esto no nos lo podemos brincar, ya sea con eso, con la prescripción de una vacuna, con la prescripción de un antibiótico, con una cirugía. Yo esto no me lo puedo brincar. Entonces, eso tiene que quedar claro, que yo soy responsable de mi acto. Y si yo estoy haciendo una eutanasia, esto es un acto que lo defino como un acto no médico, desgraciadamente realizado por un médico. O sea, más claro no puedo decir. No, y de hecho, fíjense, la ley sobre el 2021, es que la ley se modifica. Ley orgánica 3/2021. Y en el 2024, como usted revisa la estadística, en el cierre de 2024, había más de 900 solicitudes de eutanasia. Y de las 900 y tantas, no sé el número exacto, más de 400 y tantas se hicieron efectivas. Eso es lo que estuve revisando por ahí. Es decir, que eso es algo que va en aumento y creciendo. En Canadá es el ejemplo que va creciendo. ¿Por qué va creciendo? ¿Por qué? No, Porque se ha puesto ley. Es decir, no. hay un consenso de que, oye, no hablemos de suicidio porque si hablamos de suicidio todo el mundo se suicida. Ahora te voy a tocar otro punto de esto. Eso. Y luego nos centramos en el tema de Noelia. Esto es lo que quiero. No hablemos de suicidio porque si no todo el mundo se suicida. Sí hablemos de eutanasia porque lo que queremos es que todo el mundo se eutanasie. ¿Es así o no? Bueno, pues voy a simplemente leer el artículo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el espíritu de la ley de la eutanasia? ¿Qué es? Mira, pues, evitar costes a la administración. Eso hay que preguntárselo al que lo legisló, cuál era la intención que tenía. Ahora simplemente voy a leer aquí 2 cositas. Artículo 3... Que sea breve y que sea... Sí. No, por eso, porque ves que tiene que ver con lo que es. Artículo 3, definiciones. G, primera. La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario es una de las modalidades por las que se puede producir la prestación de ayuda a la muerte, y la segunda es la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. Lo primero es lo que hemos explicado, que es una eutanasia activa, y lo segundo lo que hemos explicado, que es un suicidio médicamente asistido. Bueno, pues esta ley, a pesar de que describe lo que es en la literatura médica está aceptado como suicidio asistido, evita el uso de la palabra suicidio. Y he querido hacer una búsqueda de qué relación hay entre suicidio común, que es una epidemia que estamos viviendo, que cada vez hay más suicidios, y un contexto de legalización de eutanasia. Y, oh sorpresa, me he encontrado con varias referencias que relacionan un aumento o al menos no una disminución, como se decía, y en algunas aumento de suicidios en el ámbito común, con el hecho de aceptar y aprobar legalmente una eutanasia. Y tiene sentido que esto sea así. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la gente, mira, tú puedes disponer de tu vida, y el que se suicida por cualquier causa y el que pide una eutanasia, hay un sustrato común en ambos casos. Quiero dejar de sufrir, y la única manera que ve esa persona para dejar de sufrir es no quiero vivir. Y fíjese, yo me estoy acordando, igual que tú te acordabas antes del caso de la película, estoy acordando de una persona que yo conocí, es un chico que es americano, parece, americano o canadiense, que no tiene ni brazos ni piernas, se quería suicidar, pero luego ha encontrado una esperanza y ahora mismo es coaching. O sea, él asesora a cantidad de chicos, jóvenes. Bueno, de hecho es tremendo, o sea, a cómo encontrar sentido a la vida, y de hecho toca algún instrumento. Entonces, en ese sentido, y tú que además tienes experiencia lamentablemente en el tema del suicidio, cuéntame, ¿qué pasó con Noelia?
¿qué es lo que pasó? Y si realmente Noelia fue libre para tomar esa decisión, que se lo permite la ley, lo cual no debería ser permitido, ¿no? Según esto. ¿Qué permitió la ley? ¿Por qué Noelia lo hizo? Y sobre todo, si fue libre o no, debido a sus trastornos mentales, ya que no se le dio la ayuda necesaria, si era libre para tomar esa decisión. ¿Lo digo yo? No sé. Vale. Ambos dos. Bueno, si tienes alguno que se me pudo expresar. No, a ver, en el caso de Noelia, yo lo que sí quería comentar que una persona, y además lo se recoge así con cualquier tipo de trastorno de este tipo psicológico, psiquiátrico, Y perdona, así entramos en el tema de salud mental y eutanasia. claro, con un problema de salud mental documentado, diagnosticado y demás, no está en condiciones de tomar ese tipo de decisión. O sea, si tiene un problema de salud mental, no debería de tomar una decisión sobre ese tipo, sobre su vida. No, es que, fíjense, Entiendo. cuando usted Sí. habla Ella tiene reportado, ella tuvo, luego hemos sabido, que se la quitaron de los brazos de sus padres, por lo que sea, sí o no. Luego parece ser, tú estás más documentado en ese tema, estuvo en un centro de menores, nosotros conocemos la cantidad de madres y jóvenes en centros de menores que ahí cambian radicalmente. Sufrió varios violaciones, que eso marca a una mujer, le marca a una mujer. Eso hizo que ella tuviera una herida sobre otra herida sobre otra herida y tuviera un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces, como muchas madres que hemos tenido, que muchas de ellas cursan con embarazos, y además justo en el embarazo, con trastornos límite de personalidad, que además nosotros hace bastantes años empezamos a diagnosticarlos, se curan temporalmente, se curan con el tema de embarazo, curiosamente, y luego otra vez vuelve, y luego con la edad se remite, o sea, tiene un periodo álgico en la adolescencia, es decir, cuando cuando salta eso, en fin, vosotros conocéis más de ese tema, pero desde luego ninguna de ellas la vimos con madurez suficiente como para tomar ningún tipo de decisión. Entonces, quiero saber, salud mental, eutanasia, Noelia, ¿qué le pasó? ¿Fue libre para tomar esa decisión? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Bueno, yo aquí he tomado, estos datos que voy a decir son todos públicos, los he tomado de Wikipedia, Wiki Eutanasia de Noelia Castillo de Ramos, así está el título del artículo, y vienen los antecedentes biográficos que se encuentran. Desahucio de vivienda familiar de padres, divorcio de padres, problema con el alcohol del padre, cuidados sociales entre los 2015 y 2019, varias agresiones sexuales, incluye varios temas de abuso, lo que la palabra que ponía era abuso sexual, incluida una grupal. Intento de suicidio en el 2022, y espero que no me haya cruzado los datos, y creo que es en el 2024 donde ya pide formalmente la eutanasia. Como diagnósticos que son reconocibles por la código DSM-4 o 5, se tenía reconocido trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de personalidad, el intento de suicidio, tenía una discapacidad reconocida del 67%, con el intento de suicidio pasó al 74%, importante el dato, no al 75%, sino al 74%. Es decir, y ya tenía un trastorno con ideaciones suicidas, y al final se le permite suicidarse, no entiendo. Cuando debería la administración garantizar que esa mujer no se suicida. Bueno, no se pudo, no entiendo. Por lo que pude mirarlo, lo estuve contejando que en fuentes públicas no hubiera ninguna contradicción con lo que pude documentarme del caso. Se intentó una peritación forénsica ajena a la administración, no se permitió. Lo que me explicó la persona con la que hablé esto es que la administración no contempla esa posibilidad porque la ley de la eutanasia es una cuestión pública. O sea, que es, digamos, un embudo donde entras y ya no puedes salir. No tiene arista. Y mirando un poco, la verdad es que no recogí aquí cómo hice la consulta con ChatGPT también, pero pidiéndole referencias, lo que me encontré es que efectivamente la ley un poco era del estilo de, bueno, pues si la administración, esto es como el policía, si el policía te dice que el vehículo estaba mal aparcado, tiene presunción de veracidad, no le cuestiones, o sea que para cuestionarlo es muy complicado. Pues aquí más o menos pasaría lo mismo, digamos sería una especie para que se entienda, espero no equivocarme. Pero una pericial yo creo que es necesaria, o sea... Claro, pero es que la parte que lo intentó trancar la pidió y se le negó esa posibilidad. Pues a mí me parece ahí el primer fallo. Segundo, al final da la impresión que lo único que va es
al trasplante de órganos. O dime si es verdad o no es verdad. O sea, dime si es verdad o no es verdad, que al final el único objetivo es que, mira, tenemos aquí carne fresca con órganos, que por cierto es algo maravilloso el poder donar órganos, pero no así, de manera casi, ¿sabes? Como sacando a un paciente que tiene salud mental, que no tiene salud mental, pues decir, oye, vamos a extirparle los órganos porque puede salvar 2 o 3 vidas. Es decir, mira, hay una referencia que está en Oquidiario, ¿vale? Oquidiario, con España, abogados del padre Noelia, hospital presionó eutanasia porque tenían comprometidos sus órganos, 164-89661. Miren ustedes por qué hago toda esta parafrase, porque esto está grabando y que se sepa dónde se saca. Lo que quiero decir es que aquí se contempla y se reconoce el dato de que una de las personas que estuvo en la evaluación de la eutanasia de Noelia estaba también vinculada a el comité de centros hospitalarios en el programa de atención y extracción de trasplantes de órganos. O sea, que puede haber un conflicto de intereses. Entonces, aquí estamos hablando de juez, parte y arte. Claro, entonces aquí... Es lo mismo que la administración, que el defensor del menor es el propio director general de familia de cada comunidad. Aquí estamos hablando de un posible o un presunto, llamémoslo así, conflictos de intereses. Yo lo voy a llamar presunto porque no hay ninguna, que yo sepa, no hay ninguna cuestión jurídica vinculante que lo haya asumido como tal. Entonces hablamos de presunto. Y el dato me lo saco, sí, puede sonar de parte, pues me lo saco de abogados cristianos, que son los que han un poquito conocido y seguido este caso por el lado, digamos, intentando parar la eutanasia. Y es importante decir que efectivamente el colegio, la Comisión Deontológica del COME, por tanto hablamos del Colegio de Médicos de Madrid, sí que plantea que necesitamos reflexionar sobre cómo manejamos el tema de las donaciones de trasplantes de órganos en un contexto eutanásico para que no se dé ese conflicto de intereses. Que no todo vale, ¿no? No todo vale. Y una vez que entras en ese torbellino, decir, oye, cuidado. Mira, voy a leerlo como lo pone. El procedimiento previsto para el discernimiento y la toma de decisiones del proceso de donación eutanásica podría además no cumplir las condiciones necesarias para una decisión verdadera autónoma y la posibilidad de instrumentalización de la persona en beneficio de un aumento del número en las donaciones puede llegar a ser cierta en este complejo contexto. Las salvaguardias planteadas para garantizar la ausencia de presión no quedan en este protocolo suficientemente establecidas y no se han previsto órganos de control independientes al respecto. Bueno, yo creo que entonces vamos a ir concretando, si os parece. Entonces, Noelia, ¿qué le pasó a Noelia? ¿Problemas de salud mental o no? O sea, ella fue libre o no para tomar esa decisión. Y luego lo que estamos viendo de conflicto de intereses. ¿Hay algún órgano, aunque sea el médico y demás, que haya criticado esta decisión? Sin leerlo, intentar sin leer, para que sea más fácil de... Yo no he leído, me comentaron que, por ejemplo, Marian Rojas Estapé sí que hizo un comentario crítico. ¿Quién es esa? Marian Rojas Estapé es una psiquiatra que es bastante conocida, no me acuerdo, es hija de este psiquiatra Rojas. Sí. No me consta haber leído directamente el tweet, o sea, que no, por tanto tómelo como una referencia indirecta a quien me esté escuchando. O sea, son personas particulares las que han criticado. No me consta una crítica institucional firme, no he investigado si el Colegio de Médicos de Madrid se ha pronunciado o no, la verdad es que no he investigado, con lo cual no me pronuncio. Sí que he encontrado psicólogos que a título particular también han cuestionado la eutanasia y lo que han venido a decir es lo mismo que estamos diciendo, ha habido una estrepitosa falta de cuidado en una persona en la que además estamos diciendo que reconocemos que hay una vulnerabilidad económica y social en una familia. De hecho, un dato reconocido es el desahucio de la vivienda familiar inicialmente. Sí, desde luego era una familia vulnerable y además desestructurada. Vale, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, y entonces el que tiene medios económicos, a lo mejor esto sale adelante, el que no le ofrecemos los cuidados. Antes di el dato de que la discapacidad que se le reconoció después del intento de suicidio con una paraparesia, que quedó, o paraplegia incompleta, lo subieron del 67 al 74%. Efectivamente se puede consultar que el punto de corte del 75% es importante porque ahí se reconoce un acceso a una ayuda a tercera persona, con lo cual hay una mayor aportación económica a esa persona si se le reconoce un 75 y no un 74%. Que alguien me explique cómo diferencias ese 1% para no dárselo a una persona que ya estamos teniendo datos de que es vulnerable y que no hemos sabido cuidar. Ten en cuidar. cuenta una cosa, yo he tenido 2 madres que se han suicidado porque les han quitado a sus hijos, y se han suicidado, uno el día de fin de año y otra pues desgraciadamente en pandemia.
Yo estoy muy sensibilizado con eso. Creo que además tenemos cierta experiencia en el tema del suicidio. Sobre todo tenemos aquí muchas madres, de hecho los psicólogos me han reportado que está aumentando estrepitosamente la dirección suicida en cantidad de madres vulnerables por la situación crítica que están pasando, no por enfermedades de situación crítica, pero claro, el factor vulnerabilidad también es un factor importante y no se ha tenido en cuenta aquí. Porque no es lo mismo tener esta misma situación de una familia rica, que a lo mejor tiene dinero para contener la situación, poner un psiquiatra, etc., y unos métodos paliativos más importantes, que una familia vulnerable que no tiene ningún tipo de recurso, ¿no? A mí, o sea, en ese sentido me gustaría que resumiéramos un poco todo y que fuéramos a puntos concretos, sin leer y demás, sino ya directamente un poco a puntos concretos. Sí, ahí yo que quería comentar algo, Conrado, a lo que usted se refiere, que ahí toca un punto importante, el tema familia pobre, familia con posibilidades y cuidados paliativos en el medio. Porque ¿qué usted le va a ofrecer a una persona que ya no tiene calidad de vida, no se sabe que va a ser difícil su vida y demás? Lo único que puede hacerla cambiar de opinión por sí misma es tener unos cuidados paliativos o que por lo tanto se puede intentar recursos para recuperarse, de hecho. Recursos que bueno, puede ser muy diverso y muy difícil, pero los cuidados paliativos de por sí son caros. Imagínense el tiempo, no es que puede prolongarse, depende de la situación. De hecho, en paréntesis estoy diciendo, o sea, normalmente, ¿dónde se dan los mayores casos de eutanasia y de eugenesia? Es decir, que también los bebés y demás, en familias vulnerables, en familias que lo tienen, en familias que dicen, o tengo este bebé, o dejo de trabajar, o por ejemplo, dejo de vivir porque no tengo recursos para salir adelante, ¿no? O para calmar este dolor, etcétera, ¿no? Perdón. Sí, ese es el tema. Ahí está, o sea, creo yo que hay uno de los puntos importantes. No creo que sea, no puedo asegurar que sea lo principal, pero sí es muy importante. O sea, que es una ley para pobres. Es muy importante, sí, tocar los cuidados paliativos realmente es medular, porque una persona sin atención o con menos atenciones, con menos cuidado, por supuesto, la salud mental pues, se va a ver afectada y por supuesto la ideación desde suicidio hasta querer terminar el suicidio, hasta querer terminar con su vida, van a venir más frecuentes. Eso va a estar... ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue libre para tomar esa decisión o no? Bueno, definamos libertad. Uno decide libremente cuando uno tiene toda la información, eso es inteligencia, y cuando estás ajeno a ningún tipo de presiones externas y cuando tus circunstancias no son condicionantes. ¿Vale? Veamos. Ella parece ser que pidió un retraso, pero como ya estaban comprometidos los órganos, lo hemos salido hace poco, ¿no? Le dijeron que no. Ella quiso un retraso. Y cuando este dato está en la discusión también. Entonces, a mí me parece que eso, reconozco que he tratado a muchas chicas, muchas jóvenes, como ella, de su misma edad, que tienen este tipo de trastorno, y realmente un día piensan una cosa, a la media hora piensan otra, es decir, son muy ambivalentes. Por eso yo creo que el tema es salud mental, o sea, tema vulnerabilidad y eutanasia, y tema salud mental y eutanasia, yo creo que no, o sea, debería ser un factor de eliminación, no lo sé, digo yo. No, y el tema ya cuando usted introduce a la fórmula el tema de donación de órganos, ya eso es otra. Sí. Si estamos analizando la eutanasia, simplemente encima ponemos que hay otra cosa, ya es para entrar más profundo todavía. Pero claro, una persona, por supuesto, en esa condición, su salud mental se va a ver afectada en algún momento. Hay que ver cómo no lo puedo saber yo. No sé si habrá alguna referencia, cómo se abordó el tema de la salud mental de ella, quiénes se pronunciaron al respecto, porque ya eso es un tema que es importante, o sea, con problemas de salud mental, tomar una decisión de ese tipo, que además no se decide en un mes. Y usted vio que eso demoró tiempo, o sea, sí. Hubo debate, discusión. Voy a ponerlo en dos líneas paralelas para el debate.
La primera, insisto, la eutanasia es una línea roja que nunca debemos cruzar los médicos. ¿Vale? Partamos de ahí. ¿Por qué digo esto? Y voy a coger una idea que le oí a Luis Sayas en un programa radiofónico que me encantó. Nos escandalizamos con la muerte de Noelia y entonces dice alguien, estamos en pre-campaña electoral desgraciadamente, ¿vale? Y aquí nadie sabe vivir más allá de 4 años. Y dice alguien, no, yo prometo una ley de cuidados paliativos. Sí, se necesita, pero es que la discusión no es cuidados paliativos y cuidados paliativos no, la discusión es eutanasia sí, eutanasia no esquives no esquives el debate, no lo esquives. Vamos a datos de cuidados paliativos. El que yo conocí en España cuando se estaba discutiendo la ley de eutanasia es que la mitad de los pacientes que pudieran necesitar cuidados paliativos accedía a ellos, es decir, hay una mitad que no acceden, ¿vale? Y ahora vamos al tema de enfermedad mental, ¿vale? Estoy diciendo que la eutanasia es una línea roja que nunca debimos pasar. Te puedes equivocar en un caso como lo fundamentas y como lo argumentas en el caso particular, pero estoy hablando de una línea general de argumentación. Y efectivamente uno dice, bueno, y menos una persona con enfermedad mental porque no es competente, pero espérate, alguien te va a contraargumentar. Oye, el enfermo mental sufre igual que el que no tiene depresión. Entonces, ¿por qué si al que no tiene depresión le dejamos eutanasiarse porque al que tiene enfermedad mental no? Te lo estoy haciendo al revés para que entendamos de que lo que estoy queriendo dejar claro es que es una línea roja que no debemos cruzar. Si de momento la mayoría de las leyes plantean que tiene que la persona ser competente legalmente para tomar esa decisión, efectivamente es qué grado de exigencia en el caso de Noelia le hubiéramos pedido si la llamáramos a testificar. Este ejemplo me lo dio un abogado. La llamáramos a testificar en un juicio, donde hoy digo una cosa y mañana digo la contraria porque sabemos que puede ocurrir, no porque quiera mentir voluntariamente, sino por la manera. Entonces, si en un tema tan serio como ese le exigiríamos una competencia mayor, ¿por qué aquí en un tema que es vital de decir sobre la vida, donde es posible que se haya documentado algún tipo de... no lo tengo tan claro, ahí sí la consideramos competente para tomar esa decisión? Fijaros, yo en la última parte ya, vamos terminando, sí me gustaría ver, o sea, ya que hemos pasado esa línea roja, hacia dónde nos está llevando. Y estamos leyendo, y yo estoy absolutamente, es tremendo, viendo cómo aplaudimos a un bombero o a un policía que a lo mejor en mitad de un puente evita que una persona se suicide, es decir, se tira al vacío, un chaval joven, normalmente ese es el perfil que quería yo comentaros, ¿no? Pero estamos asistiendo a algo increíble, como una mujer, madre, ha perdido a su hijo por una enfermedad y ahora ha pedido la eutanasia. Es decir, es como si ella quisiera, no tuviera el valor de tirarse por un puente, que al final no es miedo, sino que al final son los problemas que tienes, la cabeza te hacen tirarte, que decir, oye, no hay solución, es decir, es el dolor que tengo internamente y pido la eutanasia. O por ejemplo, ya se pide eutanasia, es decir, niños nacidos, a lo mejor con problemas y demás, y los padres piden la eutanasia para el bebé, malito. O sea, ¿qué línea roja estamos pasando? Ya no son líneas rojas, son casi brochazos, ¿no? Es decir, o sea, ¿hacia dónde vamos? Porque, es decir, vamos hacia un régimen nazi que lo que hacían era todos los niños son normales, todos a matarlos, todos los niños que son judíos mueren, es decir, para decidir un Estado, es decir, un presidente de gobierno con sus ministros, decidir que bueno, aquí estos son los que debemos de matar y estos los que merecen vivir y estos los que no merecen vivir. Un poco eso, o sea, ¿hacia dónde caminamos? Realmente, bueno, si queréis... ¿Qué sociedad, qué valores estamos teniendo? No, ya le digo, yo lo que veo, sin hacer pronóstico, ojalá que no, es que se van a incrementar las solicitudes, por lo menos. ¿Se ha hecho algún estudio de que con el tema de Noelia, cuántos jóvenes están pidiendo el suicidio? No, es que, a ver, por eso decía, eso abre un camino que ya no va a ser las solicitudes las que tenemos en la cabeza la mayoría. Ya van a venir otro tipo de cosas como, claro, se va a ver con el paso del tiempo, no hay nada más que un día tras otro, pero se va a ver seguro diferentes situaciones y el tema es que vamos a estar también la comunidad médica enrolados en esto, ¿verdad? Porque si no, entonces no va más allá de eso, sino nosotros optamos por proteger la vida, pero
cuando usted habla de los términos, en realidad lo que las responsabilidades de no decidir por ella. Fíjate que están enjuiciando además a enfermeros o asistentes y demás que incluso han dado una sobremedicación a determinados ancianos o personas en hospitales que les han producido el fallecimiento. Es decir, hemos llegado a eso, es decir, oye, pues es más, existe el turismo, no el turismo, sino cantidad de gente mayor que vienen de Países Bajos y de Bélgica y demás que vienen a España porque allí los médicos con enfermeras van pasando y si eres señalado significa que no vas a tener la medicación, por lo tanto te van a dejar morir. Wow. Sí, creo que... se llama la eutanasia, eutanasia en los países. Creo que... A ver, mira. Sí. De 1997, algo de esto creo que habla este señor que es Gerdin Herbert. Que no lo van a ver. Gerdin Herbert, lo tiene que coger en inglés porque no lo encontré en español, Seducidos por la muerte. Pues haz un pequeño resumen de 1 minuto. Sí, y lo que he leído indirectamente porque quiero leérmelo bien en detalle, lo que este hombre plantea es que hay gente que hace turismo de huida de los países donde está aprobada la eutanasia porque... Hay otra cosa que me lo dice la experiencia. Cuando tú pones una herramienta en manos del médico, el médico la va a utilizar. Si el médico le dices que puede abortar, el médico va a considerar que hay indicaciones clínicas. Si el médico le pones la eutanasia en la mano, el médico va a considerar que hay indicaciones clínicas. Y esto es lo que está hablando. Esto se resume en Cuesta Resbaladiza. Lo que me contabas del bombero que sale a evitar que una persona se suicida y el otro que le suicidamos nosotros, es lo que Munilla dice, no se puede soplar y soplar al mismo tiempo. Más gráfico no lo puede decir. Yo, para terminar, os dejaría 1 minuto cada uno de vosotros para que hiciéramos un resumen de todo lo que hemos dicho y sobre todo que se quedara un mensaje claro la audiencia, porque hemos hablado muy técnicamente, pero me gustaría que utilizarais frases y palabras asequibles para que todo el mundo entendiera. Bueno, resumiendo, este es un tema muy amplio, muy controversial, muy difícil, que al final nos atañe a todos en algún momento, y sobre todo a la comunidad médica, los que nos vemos inmersos en este tipo de situaciones. Solo pensar en todos los tipos de situaciones que podemos encontrar y ver sobre todo la llamada línea roja que hemos hablado acá, y sobre todo mantenernos en nuestros conceptos, como fuimos formados como profesionales, y siempre defender la vida mientras se pueda, ¿vale? Por supuesto, sin violar las leyes y demás, pero siempre con nuestro código en la mano, por supuesto. Código deontológico. Sí. Bueno, puesto que este podcast se motivaba por Noelia, yo mientras lo preparaba me preguntaba, Noelia, ¿qué te gustaría que dijera sobre tu caso, no? Y bueno, lo primero es, no te hemos sabido cuidar. Lo segundo, entiendo el dolor porque pueden estar pasando los padres, porque sé lo que duele la muerte de un hijo. También un hijo mío falleció, y además, mira, no tengo ningún problema por decirlo, ya lo he dicho algunas en público, falleció por un suicidio, o sea que no estoy hablando de estupideces. Y tercero, que ojalá esto nos ayude a despertar conciencia de que la eutanasia no es ese cuento peliculero americano, pastelero, de qué bonito es el paciente que pide la muerte por eutanasia y todos la ayudan, y todo el que diga que no es una mala persona o no quiere la muerte digna. No, perdona, yo he atendido enfermos terminales y sí sé diferenciar la proporcionalidad de prescribir una sedación paliativa cuando la persona está en un contexto, y además con dosis muy prácticamente ridículas, y se consigue ese alivio sintomático que se persigue. Y que a los médicos no somos ni gestores de la muerte ni estamos tampoco para producir muerte a alguien que no lo pida. Que no estemos de acuerdo con una persona que nos pida la muerte por este sistema no significa que no tengamos compasión o no tengamos comprensión de lo que le pueda estar pasando a la persona, y que esto nos ayude a reflexionar de que nos estamos haciendo la harakiri como sociedad. Sí, antes de yo terminar, que voy a dar también un mensajito, sí me gustaría que pensarais en alguna palabra, en alguna frase que como último mensaje a todos los que nos escuchan, para Noelias, como para evitar otras Noelias, ¿no?
Yo, Noelia, lo que sí te digo es, no sé si tú quieres decir algo. ¿Sí? No triunfó, sí, quiero decirlo muy cortito, no triunfó la libertad, como se dijo en los medios de comunicación, sino fracasamos como sociedad cuidando de personas vulnerables. Todavía podemos no fracasar cuidando a los padres de Noelia que están vivos. Bueno, el mensaje es que todas las personas que todavía tienen cualquier tipo de situación que se pueda mejorar, que se pueda evitar llegar a este extremo, que se haga, que se efectúe y que no suceda lo que le pasó a nuestra Noelia, ¿no? Pues Noelia, esto va por ti, va por todas las Noelias del mundo, por todos los jóvenes que no hemos sabido abrazar. Noelia, no hemos sabido abrazarte, no hemos sabido cuidarte cuando vivías, no hemos sabido entender ni comprender tu dolor y tu aislamiento, no hemos sabido contener esa situación de riesgo cuando fuiste violada. Desgraciadamente, a las personas que no queremos vulnerables las metemos en centro de menores, las institucionalizamos. Eso es la muerte. La primera eutanasia fue meterla en un centro de menores. Y ahí ya Noelia murió. Pero es lo que hacemos cuando institucionalizamos, matamos a las personas, matamos a los niños. ¿Cuántas Noelias hay? ¿Cuántos niños? 50.000 niños están internados en centros de menores. Lo que necesita es el calor, el abrazo de una familia, el amor. Noelia, te faltó el amor, te faltó el abrazarte. Como aquí en la Fundación tenemos a cantidad de Noelias que abrazamos, que tienen ideación suicida y que desde el momento que es abrazada siguen adelante. Fallamos como sociedad, te fallamos, por eso te pedimos perdón y te pedimos que seas a partir de ahora una estrella de luz para nosotros, para la Fundación y para todos los jóvenes que, como tú, la única solución que tienen o que ven es la muerte. No existe la muerte. ¿Cómo podemos depender o cómo podemos estar tranquilos con un gobierno, una sociedad donde la solución que dan es matarte, suicidarte, descartarte? Noelia, te pido perdón. No hemos sabido abrazarte, no hemos sabido quererte, no hemos sabido amarte. Te ha faltado amar y ser amada. Por eso te digo que a partir de ahora te queremos, te amamos allí donde estés. Y por eso te pido que seas un ángel de luz, un farolillo de luz, igual que tu hijo, que se suicidó, desde el momento que se suicidó. Pido que sea un farolillo de luz para muchos jóvenes como Noelia y como tu hijo, que iluminen la vida de todos ellos y que nos ayuden a ayudar a todos y cada uno de ellos, que ya no haya necesidad ni más de eutanasia, ni más muertes, ni más suicidios. Que la vida sea bella, porque la vida es bella, es bonito. La vida está llena de colores y ayúdanos a hacerla de colores para todas las personas que sufren a veces enfermedades terminales, que sufren, pero también muchos de ellos no tienen enfermedades terminales, pero lo único que hacen es sufrir en vida y son auténticos muertos vivientes. Por eso quiero abrazarlos a todos desde la Fundación Madrina, abrimos los brazos para acoger a todos ellos. Por favor, antes de tomar ninguna decisión, vente a verme, vente a vernos. Somos, como Noelia y como otros muchos, farolillos de luz para abrazar a todos los que no tienen esperanza, no tienen luz. Por eso desde ahora os decimos que os queremos, os amamos, deseamos, queremos que nos ayudéis a abrazar a otros niños, a otras madres, que tu vida no sea en vano. Por eso nos ha hecho levantarnos y decir, hasta aquí. A partir de ahora, con tu proyecto Noelia, vamos a abrazar a tantos niños, a tantas madres, a tantos jóvenes que no tienen esperanza, que están muertos en vida. Muchas gracias, Noelia, por tu vida, pero también por tu muerte, porque nos está leccionando. Y también pedir sensatez, pedir que desgraciadamente estamos yendo a un mundo donde estamos convirtiendo a los médicos de salud en auténticos verdugos de unas leyes que son absolutamente injustas y dentro de una cultura de la muerte. Por eso a mí me parece que es importante contar también con esta experiencia y con esta también sentido experto de los que hoy están aquí. Obviamente son opiniones personales de cada uno de ellos,
pero también desde la Fundación asumimos que debemos de cambiar el mundo, de que este mundo tiene que ser un mundo de colores, de belleza, de abrazos, de más amor y de una esperanza. Muchísimas gracias a todos, que Dios os bendiga y espero vuestros comentarios para, como ellos, preguntarle todas las dudas que podáis tener. Y sobre todo, todas las Noelias del mundo, todos los chicos que están pasándolo mal, por favor, escribirnos. Escribirnos porque os queremos abrazar, os queremos ayudar. Muchas gracias.